Buenos días, hermanos y amigos. Una vez más, agradecidos estamos profundamente con nuestro Dios soberano y eterno por permitirnos vivir hasta esta hora y por permitirnos disponer nuestros cuerpos, nuestro ser en su integridad para la alabanza de Él. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos la vida hoy y por permitirnos reunirnos en las circunstancias que lo hacemos desde la virtualidad. Y vamos a pedirle a Él que nos dirija. Ponga su mente y su corazón en la disposición y en la sensibilidad de dejarse dirigir por Dios a través de su Espíritu Santo en la alabanza de su gloria. Oremos. Dios y eterno Padre Celestial, te agradecemos. Estamos profundamente agradecidos contigo por darnos la vida hasta esta hora, hasta el día de hoy, y por permitirnos estar donde estamos para rendirte el tributo y el loor que mereces. Pedimos por los enfermos, pedimos por los sanos, Dios, que tu Espíritu Santo sea controlándoles, dándoles la fuerza para alabarte en la circunstancia en que se encuentren, Dios. Pedimos, Señor, por los pastores y maestros que tienes destinados a enseñar tu palabra, para que nos edifiques conforme lo haces en la exposición sana de ella, Dios. Pedimos por todos los oyentes, por todos los que están en sus casas, para que estén todos con la disposición, con el ánimo dispuesto, con su corazón, su mente y todo su ser, rendidos a tu Espíritu Santo, a tu palabra, para alabarte y glorificarte. Gracias por ella, Dios, por tu palabra que tenemos hoy. Y gracias por el hecho de ser tu cuerpo, tu iglesia, que hoy nos reunimos en la virtualidad para rendirte culto. Tómanos, guíanos en tu propósito eterno. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dispongamos todo nuestro ser, mi apreciado hermano, para cantarle al Señor. Y les invito a que lo hagamos con el himno número 42, Reina Dios. Nuevamente, hermanos, un privilegio para mí invitarlos a
rendirle el tributo al Señor, a nuestro maravilloso Dios, entonando el himno número 45. Castillo fuerte es nuestro Dios. Entonemos con todas nuestras fuerzas, castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo, con furia y con afán. Por armas de Javé, astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con el todo es perdido, mas por nosotros fundará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios vil, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Grandes y maravillosas son, himno número 47 en sus himnarios, grandes y maravillosas son. Grande y maravillosas son sus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos.
Salmo 103, del 6 al 8, Jehová hace justicia. Jehová es el que hace justicia, el famoso que padece violencia, sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande misericordia. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande misericordia. Hermanos y amigos, es un privilegio leer la Escritura esta mañana. Y quiero que me acompañe desde su casa. Abra su Biblia, su Nuevo Testamento en Lucas, en el capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Leamos la palabra de Dios en esta mañana en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, del versículo 9 al 14. Dice la Escritura, la palabra de Dios así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios nos edifica. Amados hermanos y amigos, otra vez nos volvemos a conectar y doy gracias a Dios por eso, y oro que Él esté fortaleciéndoles a ustedes allá en sus casas, en cada una de sus actividades, y que puedan estar consolados en la persona de Dios y refugiados en su palabra. Para el día de hoy vamos a leer en Lucas capítulo 18 el contenido de lo que es la parábola del fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, y voy a leerlos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a hablar otra vez acerca de la justicia, en este caso la justicia de Dios y parte de lo que es la pretendida justicia humana. Y el título lo vamos a manejar tratando de dar razón o llevarnos a reflexionar alrededor de esta pregunta. ¿Confías en ti mismo o confías en Dios para ser justificado delante de Él? ¿Confías en ti mismo o confías en Dios para ser justificado delante de Él? Y eso lo vamos a desarrollar teniendo en cuenta este texto de la parábola del fariseo y el publicano. En esta parábola tenemos a 2 hombres que se dedican a la oración en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Aquí dice que ellos fueron a llevar a cabo sus, vamos a decir, sus devociones personales. Ellos fueron a orar. El fariseo, que es el primero que se presenta aquí, él, con todo su orgullo en el aspecto religioso, por la posición que él tenía, él no se creyó seguro sin orar. Y el publicano, con toda su humildad, él no se creyó excluido de la oración. El fariseo, lo que vemos ahí, y como por la orientación y el temperamento, el carácter de los fariseos, el fariseo vino al templo porque ese era un lugar público en el cual podía ser visto por las demás personas. Él vino para que lo vieran. A él le gustaba, a ellos les gustaban ser vistos cuando estaban haciendo esos rituales. El publicano vino al templo porque ese era el lugar donde se reunían las personas en ese momento, hablando de los judíos, para hacer las oraciones. El fariseo vino al templo a orar porque él tenía una orientación de cumplimiento de esas normas, y eso lo llevaba a ser ostentoso de su orientación religiosa. El publicano vino a orar porque él tenía una necesidad y vino a presentar esa necesidad como petición delante de Dios. El fariseo, ahí según la parábola, él está confesando los pecados de otras personas. El publicano, él se confiesa a sí mismo como un pecador. El fariseo, él lo que muestra ahí es que él confiaba en su propia justicia. Y el publicano, él está acudiendo a Dios y esperando para ver si Dios lo justificaba. Entonces, el primer punto que vemos ahí en el versículo 9, es la necesidad de la parábola. Entonces, ahí cuando vemos la necesidad de la parábola, lo que vemos en primer lugar que dice a unos que confiaban en sí mismos como justos. Entonces, la necesidad de la parábola, que habían unas personas, en primer lugar, que confiaban en sí mismos como justas. Entonces, la parábola la presenta el Señor Jesucristo a razón de la autosuficiencia de algunas personas para presentarse delante de Dios. Personas que confían en sí mismos como justas y llegan delante de Dios como presentando todo lo que ellos han hecho, todo lo que ellos han logrado para que Dios los trate de cierta manera y, por supuesto, de cierta manera buena, pagándole porque ellos han hecho lo que han hecho. Entonces, son personas que van allá, que tienen una certeza interna, que todo lo que ellos han hecho, que todo lo que ellos dan, les hace merecedor de la justicia de Dios, les hace merecedor que Dios los trate mejor que a cualquier otra persona que no está haciendo lo que ellos hacen. En el segundo aspecto ahí, que dice el versículo es, y menosprecian a los otros. Entonces son personas también que menosprecian a los demás.
Esa dependencia que tienen de sí mismos, esa justificación de sus obras y que de todos sus logros y que se portan bien y que hacen esto y esto otro, eso ellos confían en sus obras para presentarse delante de Dios, no en la obra que Dios hace a favor del hombre, sino lo que ellos llevan con una cantidad de cosas, y eso los lleva a menospreciar a aquellos que no están haciendo lo que ellos están haciendo, que creen que eso es lo que los justifica delante de Dios. Y llegan entonces a menospreciar a aquellos que no están haciendo lo que ellos están haciendo y que piensan que eso es lo que Dios va a usar a su favor, a favor de ellos, para decretarlos o considerarlos justos delante de Dios, y no confiando en la justicia de Dios. Ya en los versículos 10 al 13, ahí vemos el desarrollo en sí de lo que es la parábola. Y aquí vemos en esto, lo primero es el escenario de la parábola. En el escenario, aquí lo que vemos es el templo. Entonces, el escenario primero de la parábola es el templo. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Entonces, cuando se habla del templo, ese era el recinto que tenían los judíos para ir a hacer sus oraciones. Ese era el lugar que Dios le había dicho a los judíos en ese momento que no era otro lugar. O si estaban en otro lugar lejos, tenían que ponerse en dirección hacia donde ellos sabían que podía estar Jerusalén y donde estaba el templo, para direccionar sus oraciones de frente hacia ese lugar. Era el lugar en ese momento en el cual los judíos podían ir a hacer esa devoción de oración, y eso tenían algunas horas específicas para hacer esas oraciones. Eso no quiere decir que ellos no podían o no hacían oraciones apartes en sus casas personales, no, pero las oraciones que ellos consideraban legítimas y que Dios las recibía con más precisión y amplitud eran las que ellos llevaban a cabo en el templo. La segunda cosa ahí que vemos en el desarrollo de la parábola es la actividad misma que van a hacer. La actividad en la parábola es la oración. Y aquí se habla de esa orientación que tienen las personas de expresar lo más íntimo que hay en su ser, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, y presentarlas delante de Dios, reconociendo que Dios puede dar solución o manejar esa situación que la persona está presentando delante de él. Aquí vemos después, va a hablar entonces de los personajes. Entonces, uno era fariseo y el otro era publicano. Entonces, los personajes de la oración, el uno era fariseo. Entonces, cuando hablamos de los fariseos, esto eran una secta que le llamaban unas personas separatistas, que se separaban de las demás personas porque ellos tenían y pretendían tener una conducta y una forma de vestir, de hablar, de actuar diferente a los otros, que los hacía estar más cerca de Dios, y ellos pensaban y estaban convencidos que eso era lo que los acercaba a Dios. Estos fariseos eran sectarios, ellos eran muy religiosos y estaban encargados, muchos de ellos se encargaban de interpretar el Antiguo Testamento y adaptar lo que el Antiguo Testamento contiene por medio de las tradiciones de los ancianos, unas tradiciones orales, a las necesidades que el pueblo de los judíos podían estar viviendo en su momento, y ellos se encargaban de hacer ese tipo de interpretación. Su énfasis, según lo que se presenta en el Nuevo Testamento, era más en la letra que en el contenido espiritual, o que en el espíritu de la ley, que llevaba a la persona a una humillación y a reconocer que lo que Dios estaba diciendo, hacia eso debería la gente inclinarse en su manera de vivir. Ellos pretendían alcanzar la perfección por medio de la separación de las demás personas y cumpliendo lo más al pie de la letra posible las cosas de la ley, pero añadiéndole las interpretaciones de la tradición oral. Por lo general, en el Nuevo Testamento los fariseos aparecen oponiéndose al Señor Jesucristo, y en algunos casos aparecen oponiéndose a Juan el Bautista. Y el Señor Jesucristo
Y Juan el Bautista siempre denunciaron la falta de sinceridad en las acciones de estas personas religiosas. Cristo, tenemos un capítulo dedicado a estas personas, donde Él rechaza la autoridad excesiva y el abuso que ellos tienen en el contexto religioso, y todo ese abuso que ellos daban en el contexto de la ley y la manipulación de la ley oral para interpretar la ley de Dios. Eso en cuanto a los fariseos, unos religiosos que tenían una orientación en su manera de vestir, su manera de hablar y de estar separados en ciertos lugares para ser vistos por los otros hombres, y ellos se creían separados de los demás eran pecadores y ellos estaban sin ningún tipo de pecado y cerca de Dios. Después se habla de lo que es el publicano. Entonces, ahí el publicano era un recolector de los impuestos. Era uno que se estaba encargado de cobrar la renta pública entre los judíos. Es decir, que era un judío que era buscado por los romanos para que cobrara los impuestos a sus hermanos judíos en ese momento. Entonces, unos judíos cobrándole los impuestos que había que tributar a Roma, unos judíos cobrándole a otros judíos en esto. Los publicanos eran aborrecidos por el pueblo judío en ese momento, precisamente por eso que ellos estaban haciendo, porque ellos usaban unas maneras muy malas y que maltrataban al pueblo para sacar los impuestos que tenían que sacar y llevarle a Roma. Entonces, ellos, por otro lado, ellos se enriquecían, ellos amontonaban muchas cosas para ellos por encima de lo que ellos tenían que llevar como tributo a Roma. Eran clasificados entonces en el Nuevo Testamento como personas que eran clasificados con los pecadores, con las prostitutas y aún con los gentiles, porque vinieron a ser tomados como personas no judías por todo lo que estaban haciendo. Eran personas consideradas impuras por lo que ellos venían haciendo. Y sobre todo los escribas y los fariseos eran los que se encargaban de promocionar eso con respecto a los publicanos. Lo que vemos después, ya en los versículos 13, en los versículos 11 al 13, que ahí se presenta la oración en sí. Y el primero que aparece orando es el fariseo. La oración del fariseo ahí tiene unas posturas, una postura exterior y una postura interior. Ahí dice puesto en pie, eso es una postura exterior, puesto en pie. Él asumió una postura, se puede decir, ostentosa allí donde él podía ser visto. Él estaba, generalmente la gente oraba de pie en esos lugares. Pero ellos de manera particular, ellos buscaban lugares estratégicos donde podían ser vistos. Es más, había algunos lugares que ellos casi como que se lo dejaban a ellos para que ellos se ubicaran en esos lugares un poco casi más altos que los demás y sobresalientes. Aunque ellos sobresalían por su manera de vestir y por muchas cosas, su timbre de voz y otras cosas más. Pero era una posición en ese sentido exterior, de orgullo, de arrogancia, de sobresalir por encima de los otros. La otra cosa que dice ahí, oraba consigo mismo de esta manera. Y eso es una postura interior, oraba consigo mismo. La idea de eso es que ellos estaban haciendo como un, vamos a decir, un diálogo, un monólogo con su propia alma. Esas palabras, consigo mismo, habla de que ellos se enfocaban en sí mismos o oraban hacia sí mismos. Es como presentarse, pararse en un espejo y comenzar a alabarse, a halagarse todos los atributos o virtudes que ellos podían tener. Esa es la idea de esa frase que dice, oraba consigo mismo. El contenido viene ahora entonces, el contenido de la oración. Ahí se dice literalmente que está dirigida a Dios. Él dice Dios.
Entonces, está dirigida a Dios. Lo siguiente que dice, te doy gracias. Entonces vemos unas acciones de gracia. Ahora, esta acción de gracias lo que él está presentando es una cantidad de halagos hacia sí mismo, desarrollando o expresando sus virtudes. Él no está dando gracias por lo que Dios hace a su favor, sino que él está dando gracias porque él es de cierta manera y él no es de otra manera que Dios no aprueba. Entonces él está agradecido por todo lo que él está logrando para su propio bien y no está dándole gracias por la misericordia de Dios a su favor. Y dice, entonces, viene aquí, el otro aspecto es que en la acción de gracia el contenido es lo siguiente. Él da gracia por lo que no es y después da gracia por lo que hace. Él da gracia porque no es como los otros hombres. Entonces, él dice, en ese contexto comienza a menospreciar a los demás, pensando que él era mejor que los demás por su posición religiosa y su orgullo religioso, y lo que él practicaba y hacía lo llevaba a pensar que estaba por encima de los demás y llegó a menospreciar a las otras personas. Él ahí comienza a lanzar una cantidad de cosas en contra de las demás personas, citando los pecados que estas personas tienen. Entonces, él va confesando los pecados de otras personas sin tener nada que ver con los pecados suyos, porque él pretende de pronto que no tiene ningún tipo de pecado. Y ahí aparece la lista de los pecados. Él dice que da gracias porque no es como los otros hombres, y habla entonces de que él no es ladrón, de que él no es injusto, de que él no es adúltero y que ni aún es como ese publicano. La lista la tiene bien definida de lo que él no es. Ahora va a hablar después, dando gracia por lo que él hace en el versículo 12. Él dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Él se detiene ahora a mencionar 2 prácticas que usan todas esas personas que profesan religiosidad sin tener una dependencia de Dios. Esas prácticas que llevan a las personas a enorgullecerse, a sentirse más espiritual que los demás, y lo proclaman. Que por ellos hacer lo que va a decir este hombre aquí, de dar diezmo y de ayunar, ellos se creen por encima de los otros porque Dios los va a tratar mejor a ellos, porque ellos están dedicados a esas cosas. Y creen que eso es lo que les hace merecedores del favor de Dios. Él da los diezmos y el ayunar en ese caso. Cuando se habla del ayuno, en el Nuevo Testamento, cuando se habla del ayuno, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del ayuno, que es donde se habla con detalles de esto, siempre se habla en el contexto del ayuno que Dios había decretado. En la ley Dios le mandó al pueblo de Israel, a través de Moisés, que había que hacer un ayuno una vez al año. Un ayuno una vez al año. Y estos hombres, allá los judíos, comenzaron a añadir una cantidad de ayunos más que Dios no había ordenado. Entonces, en todo el transcurso de la historia del pueblo de Israel, ellos comenzaron a añadir una cantidad de ayunos que Dios no había ordenado. Y en Isaías, en el capítulo 58, ahí se da unos detalles de cómo Dios estaba molesto, estaba enojado por estos judíos porque ellos habían hecho unos ayunos aparte del que él había dado, y se dedicaban más a los ayunos que ellos habían decretado que el ayuno único que Dios había puesto para que se hiciera una vez al año. Entonces Dios viene y los reprende por esto. Lo que dice en Isaías, en el versículo 3 es lo siguiente: ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ellos están reclamándole a Dios: hombre, si nosotros estamos ayunando y tú no respondes, ¿qué es lo que está pasando? Pero miren lo que le dice Dios ahí en Isaías, la segunda parte,
de Isaías 58:3. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y Dios es contundente y claro aquí. Él le dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno, porque ese no era el ayuno que Dios había decretado. Entonces eso se lo inventaron ustedes. Y eso se lo inventaron para buscar su propio deseo. El ayuno fuera del que Dios le había instituido a ellos una vez al año, dice Dios, ese es su ayuno, ese no fue el que yo les puse. Y le dice él ahí, en ese ayuno están buscando su propio gusto y no lo que yo quiero que busquen. Y después va a dar más detalles ahí con respecto a eso. Y el énfasis va a ser en el pasaje, que lo que Dios quiere no es que las personas se abstengan de comida, sino que se abstengan de pecado. Y eso es lo que le va a decir después. Ahí dice, es tal el ayuno, versículo 5, que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y de agradable a Jehová. Eso no era agradable delante de Dios. Y comienza a decirle que era lo que él pedía. No es más bien el ayuno que yo escogí, que desatéis las ligaduras de impiedad, es decir, apártense del pecado, que suelten las cargas de opresión y dejen ir libres a los quebrantados y no rompáis y que rompáis todo yugo. Es el abstenerse del pecado lo que Dios quiere que la persona haga, no es otra cosa. La segunda actividad que resalta el fariseo aquí es el ayuno. Dice, el diezmo. Doy diezmo de todo lo que gano. Eso es otra cosa. Que las personas piensan que si dan sus ofrendas, que si dan sus diezmos, entonces Dios debe tratarlos bien. No, usted puede y debe dar sus ofrendas delante del Señor, pero no es por sus ofrendas que Dios lo recibe a usted. Dios lo recibe a usted por su gracia y su misericordia, y Él le aplica la justicia de Cristo para recibirlo ante Él. Todo lo que hacemos nosotros, lo hacemos porque Dios nos ha mandado a hacerlo, no para que Él nos acepte y nos reciba, como lo pretende aquí este fariseo, que esas cosas que están haciendo es la que hace que Dios los reciba. No, Dios nos recibe no por lo que hacemos, sino por los méritos de Jesucristo, por lo que hizo Jesucristo a nuestro favor. Entonces, el Señor reprende a los fariseos muchas veces porque ellos llegan a un legalismo extremo que llevan a las personas a pensar que haciendo cierto tipo de cosas Dios los va a recibir, y están promocionando lo que se denomina una justicia personal, un sentido de la justicia en el contexto de la capacidad humana y no en el contexto de la única justicia que es justicia, la justicia divina o la justicia de Dios. Ya vemos aquí, después en el versículo 13, lo que es la oración del publicano. Y aquí lo primero que vemos en la primera parte del versículo 13 es el lugar en el templo con relación al fariseo. Dice la primera parte del versículo 13, mas el publicano estando lejos. Y cuando se habla de estando lejos, no es que está, sino que con relación al fariseo, están en una distancia más o menos. Hablando en ese contexto geográfico, no que está lejos, sino con relación al fariseo. Y sigue diciendo el texto, el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Y aquí lo que vemos primeramente es su postura exterior, la postura primero de los ojos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él no se consideraba digno de poder orar
como debía orar, con las manos así, a veces con los ojos abiertos, a veces con los ojos cerrados. Y él se consideró en su condición de pecado como alguien indigno, que no tenía nada que ofrecerle a Dios y que llegaba con su condición de pecado para ver qué podía hacer Dios a su favor y reconociendo que Dios podía hacer algo a su favor. Entonces, él no está adoptando una posición que podían adoptar los otros porque no se consideraba digno de adoptar esa posición. Y después la otra parte del versículo dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí pecador. Se golpeaba el pecho. Entonces ya ahí vemos la otra posición externa es en cuanto al pecho. Él se golpeaba el pecho. Y la idea de eso es que mientras él estaba ahí orando, él estaba golpeándose en el pecho y diciéndose, Señor, sé propicio a mí que yo soy un pecador. Señor, sé propicio a mí que yo soy un pecador. Entonces era como golpearse el pecho al ritmo de esa idea y de esa petición que él estaba expresando. Es un reconocimiento, una confesión de que él necesita de Dios y que él no tiene nada que ofrecerle a Dios y que Dios puede darle solución a él sin que él tenga que presentarle algo para que obligue a Dios a actuar a su favor, porque no hay nada que obligue a Dios a actuar a favor de ninguna persona más que los méritos del Señor Jesucristo. Después aquí ya vemos entonces en la postura interior. Lo que él habla ahí él dice, sé propicio. Y él se identifica. Él está reconociendo que Dios tiene la capacidad de propiciarlo a él. Y que él no tiene nada, no puede hacer nada para que Dios lo haga. Lo que él está es orando lo más que puede hacer. Y ahí viene entonces que él está orando y su oración va dirigida a Dios. Así como lo hizo también el fariseo. Y él se concilia y dice como el pecador. Él reconoce que lo que es un pecador. Y que la capacidad de Dios es la que puede operar a su favor en la condición en la cual él se encuentra. Ya vemos en lo último, ya en el versículo 14, lo que es el resultado del contenido de la parábola, primero en la primera parte. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Ese es el resultado del contenido de la parábola. Que el publicano, cuando llegó a su casa, él llegó justificado. El otro, el fariseo, con toda su impecabilidad y con toda su presunción de religiosidad y de hacer todo para que Dios lo trate bien, este no llegó a ser justificado. Porque Dios justifica es a aquellos que confiesan sus pecados, que se confiesan como pecadores, porque esos son los que necesitan de Él. Los que piensan que no tienen pecado no necesitan de Dios. Pero los que se confiesan como pecadores están confesando que necesitan a Dios. Y Dios acude cuando nosotros confesamos nuestros pecados para Él hacer lo que Él solamente puede hacer y sabe hacer con el pecado. Perdonarlo, limpiarlo y hacer de nosotros una vida nueva, diferente, con una proyección como la de Él. Y todo eso sin nada de lo que nosotros pudiéramos hacer para que Él lleve a cabo esa obra a nuestro favor. Aquí vemos en la segunda parte del texto, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí lo que vemos es la aplicación del propósito de la parábola. La aplicación o el propósito de la parábola. Ahí eso es claro, sin mayor amplitud, eso está claro. Y la razón, y lo que dice es, porque cualquiera
cualquiera que se enaltece por lo que piensa que es y por lo que piensa que tiene y quiere llegar y mostrar lo suyo, Dios a esas personas las humilla, porque es que Dios no necesita ni le está pidiendo a nadie nada. Dios está pidiendo que las personas lleguen y se postren delante de Él para Él ofrecerle lo que Él tiene para ellos, porque ningún hombre tiene nada que ofrecerle a Dios. Y a esos que pretenden llegar a ofrecerle algo a Dios para que Dios los trate bien, cualquiera que se enaltece en esa manera será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo aquel que reconoce que él es un pecador y que no tiene cómo justificarse él por sí mismo delante de Dios, lo que hace es confesarse: yo soy un pecador y tú tienes solución para mí. No tengo nada que ofrecerte más que mis pecados, pero sé que en ti está la justicia que yo necesito. Y en ese sentido es la justicia de Cristo, porque Él murió por nuestros pecados. De ahí que nosotros tenemos una vida que le pertenece a Cristo cuando Él nos ha salvado y le hemos reconocido como nuestro Salvador y Señor. Y nuestra vida de aquí, desde ese momento, es una vida rendida a Él, no haciendo cosas para ser justificado delante de Él, sino haciendo las cosas porque reconocemos que Él ya nos ha justificado. Y que todo lo que hacemos no es para ganar méritos ante Él, sino para tributarle los méritos que Cristo obró o que Cristo nos dio delante de Él. Que el Señor nos guarde de tener presunción de lo que nosotros pensamos ser o creemos ser o tenemos. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Dios tiene todo para ofrecérnoslo a nosotros. Y nosotros debemos reconocer de manera humilde nuestra condición y reconocer que Él tiene la alternativa para todo lo que es nuestro diario vivir, sin necesidad de ofrecerle a Él cosas, sino estar sometido a lo que Él dice y que nuestras propias vidas sean las que estén rendidas, postradas delante de Él, a razón de que estamos reconociendo de que Él nos justificó. Por eso otra vez la pregunta: ¿confías en ti mismo para justificarte delante de Dios o confías en Él para que Él te justifique? Voy a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra y ruego, Señor, que cada día que nos permites entender cualquier aspecto de ella, seamos estimulados por tu Espíritu Santo, Señor, para descansar en lo que tú nos enseñas. Dirige nuestros pasos de tal manera que seamos motivados por ti para hacer lo que es correcto, con base a lo que aprendemos de tu palabra cada día. En el nombre de Cristo te lo pido y en Él te doy gracias. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor en su misericordia nos permita experimentar su compañía, su paz, su tranquilidad, y que si en otra oportunidad Él quiere que compartamos otra vez, lo vamos a hacer. Esperamos en Él para una u otra cosa, porque Él es el dueño de todo y Él hace como quiere con todo lo que es de Él, y entre eso estamos nosotros. Experimentemos la paz que solamente Él puede dar. Ese es mi deseo delante del Señor en esta hora para cada uno de ustedes. Hola, George. Hola Enrique, ¿cómo te ha ido? Bien, bastante bueno, ni tan bien, te voy a decir la verdad. ¿Qué te pasa? Hombre, estoy muy decepcionado. Ya Gloria no me quiere ni ayudar en las guías. Y esta situación económica está muy fuerte en la casa. No me han podido comprar el celular y de verdad que estoy muy incómodo, muy triste. Sí, la situación es pésima. Te cuento que a mí me ha ido mal.
mal. Yo creo que me voy a tirar el año. O sea que yo no soy el único. Total, estoy fastidiado, ya no podemos jugar. Mi mamá no me deja ir a jugar fútbol. Ah, a mí tampoco. Casi no nos reunimos con los primos. No podemos ir a la iglesia. Ya esta pandemia está cansona. Terrible. Además, también mi mami me dijo que habían dado mercados en la iglesia y a nosotros nada. No nos han ayudado también. No sé qué pasó. Anda grave, sí, esas cosas a veces se dan. Y a veces ayuda a unas personas, pero a otras la dejan viendo un chispero. Me ha dado mucha rabia y todo, ya ni me compran zapatos. Mejor dicho, mi papá dejó de trabajar, no hay plata en la casa, nada, todo es estrechez. Estoy muy cansado y aburrido, la verdad que sí. Te acompaño los sentimientos, Enrique, yo también me siento así. Pero, ¿qué te parece? Porque no vamos a jugar una manito de dominó. Bueno, vamos y olvidemos un poco esta tragedia, de verdad que sí. Bueno, vamos. Hoy quiero agradecerte tus cuidados, Señor. Hoy quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida. Hola, Gloria, cantas bien hermoso. Sí, le canto al Señor, Enrique, y estoy también feliz ¿Por porque qué siempre eres así, feliz y yo tan aburrido? Ay, Enrique, porque Dios nos manda a estar gozosos, porque Dios nos manda a ser agradecidos por todo, porque Él es bueno, porque Él nos salvó. Sí, pero es que esta pandemia me tiene muy mal. Estoy muy triste, Gloria, muy decepcionado. Le estaba diciendo a Yor esto. No sé qué hacer, la verdad que no. Enrique, ¿no será que te falta agradecerle más al Señor? Tenemos tantas cosas que agradecer a nuestro Señor. ¿Será? Claro que sí. Mira, la palabra de Dios dice, dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si tú te pones a hacer una lista de todo lo que Dios nos da, los alimentos, la salud, la vida, nuestros familiares, todo proviene de Él, y principalmente que somos sus hijos a través de Cristo Jesús. Y últimamente, Enrique, te he notado bastante quejoso. Sí. ¿Tú piensas que cuando uno tiene un corazón agradecido, las cosas cambian? Porque la verdad es que no estoy siendo agradecido. Totalmente, Enrique. Nos manda el Señor a ser agradecidos. Te voy a hacer un recorderis. Mira que el pueblo de Israel se quejaba por la alimentación en el desierto, se quejaron por el agua, se quejaron por Moisés. ¿Y qué les pasó? Oh, sí. Ellos fueron disciplinados por Dios. Bueno, ya sabes, Dios quiere que seamos muy agradecidos con todo lo que tenemos, porque todo es dádiva. Mira, Enrique, tú y yo y todos los seres humanos merecemos la muerte. Dice en la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna. Y en Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos para vivir de manera agradecida. Tú tienes razón, Gloria, es verdad. Yo voy a pedirle al Señor que me ayude a ser agradecido y dejar esta queja que creo que me está amargando. Correcto, Enrique, esa es la actitud, totalmente. Bueno, Gloria, entonces me voy porque... Y por favor, ora por mí, te agradezco. Ok, vamos a orar. Vamos.